gracias la invitación al INMEGEN y pues a todos los colaboradores y personas que organizaron estas ponencias, estas jornadas en autismo, que me parecen pues sumamente importantes. Yo el día de hoy quiero platicarles acerca de las diferencias en el autismo entre hombres y mujeres, ¿no? Esta perspectiva de género en el autismo creo que es un tema muy importante, que le demos la visibilidad que lo requiere y que nos empecemos a cuestionar todas estas verdades absolutas que podemos llegar a leer. Y pues todo lo que nos dicen las prevalencias o los estudios o lo que nos falta hacer tanto como sociedad desde las trincheras en la que cualquiera puede estar para darle visibilidad a las mujeres con autismo. Y bueno, pues como introducción, pues ya sabemos que el trastorno del espectro autista es un trastorno de neurodesarrollo con varias presentaciones clínicas. Ha sido históricamente considerada una condición propiamente o en su mayoría representada por hombres. Y la proporción que normalmente podemos observar en la mayoría de la literatura es de 4 hombres por una mujer que está dentro del espectro autista. Pero pues actualmente hay más preocupación de empezarnos a cuestionar esta proporción, si realmente es la proporción que existe o lo que falta es que hagamos más conciencia y podamos diagnosticar y podamos ver a la mujer con autismo y conocer que tiene un fenotipo diferente, ¿no? Y pues entonces aquí les platico un poquito de las influencias, digo son muchísimas, pero las influencias que puede llegar a tener el género con el diagnóstico y con el pronóstico del trastorno del espectro autista. Sabemos, como ya nos hablaron en el panel anterior, acerca de estas características genéticas dentro del espectro, en las cuales se habla de un factor protector, que no me voy a ir a rasgos muy específicos, pues porque los expertos ya lo abordaron bastante bien, pero este factor protector nos habla de que requerimos más alteraciones en los genes para que la mujer pueda expresar el espectro autista, ¿no? Hormonal, también ha habido algunas teorías acerca de este cerebro masculinizado dentro del espectro, o que hay un aumento de la testosterona en el líquido amniótico en los bebés en desarrollo, y que esto provoca pues estas alteraciones y la expresión del espectro. La parte sociocultural, que es algo que también quiero recalcar muchísimo y es algo que debemos de tomar en cuenta, sobre todo en los roles de género. Es algo que influye, por supuesto, en lo que nosotros esperamos de los niños y de las niñas, porque desde que nacemos, y sobre todo en una población como nosotros, como la mexicana o la hispana, en la cual el machismo es algo bastante importante y predominante, esos roles de género de lo que nosotros esperamos de que sea una niña esperemos que sea quizá tierna, quizá más tímida, que tenga estos roles de juego, de que juega con sus muñecas y le da de comer, situaciones que no esperamos tanto de los niños, o que si no se llegan a presentar pues no hay problema, ¿no? En cambio con las niñas pues sí tenemos como más influencia en nuestra propia crianza. Y pues las herramientas de diagnóstico. Entonces, tenemos herramientas diagnósticos muy valiosas. Ahorita pues tenemos la fortuna de tener pues la pionera y una persona que yo admiro muchísimo, que es la doctora Lilia Albores, con herramientas diagnósticas que actualmente son gold standard, que ha tomado en cuenta estas diferencias socioculturales, pero también estas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Al reducir el punto de corte, sobre todo en la prueba de ANME. Entonces, pues empezamos el largo trayecto, ¿no? Y ahorita platicaba con una maravillosa mamá acerca de toda esta trayectoria que tienen que recorrer tanto las familias como las propias personas con autismo para poder lograr tener un diagnóstico, y después de un diagnóstico, ahora sí, el tratamiento adecuado multidisciplinario que necesitan. Entonces, ¿cuáles pueden ser estos problemas con el diagnóstico? Pues la mayoría de estos estudios, se han realizado predominantemente con poblaciones o con muestras de predominantemente masculinas. Entonces eso hace que el fenotipo, lo que yo espero estudiar de estos pacientes, pues son con características más parecidas a lo que presentan los hombres, que vamos a ver más adelante. Y pues, ¿por qué asumimos? Y los estudios de población en general reconocen las diferencias entre hombres y mujeres en función de fisiología distinta, perfil cognitivo, contextos culturales distintos, ¿no? Claro, es el ejemplo de estas pruebas que ha hecho la doctora Lilia Albores, en las cuales son más propias o más apropiadas, mejor dicho, para
la población y la cultura y la socialización de la manera en que nosotros lo hacemos, que por supuesto que es diferente a lo de los países europeos. Entonces, ¿por qué asumimos, si hacemos estas diferencias entre hombres y mujeres generalmente para todos estos estudios de población, por qué asumimos que en el autismo se vive igual para todos? Pues esta es una mentira. Y bueno, la prevalencia en trastorno del espectro autista, pues una prevalencia estimada del 1% a nivel mundial, una persona por cada 68, que bueno, pues ya nos dijeron la más actual de hace algunas semanas, de uno en cada 30 alrededor. Y la proporción entre hombres y mujeres es reportada de 4:1 en la mayoría de las literaturas. Pero aquí quiero considerar que cuando consideramos personas que no tienen discapacidad intelectual o tienen un IQ mayor a 70, pues esta proporción puede ser expresada en la literatura menor, incluso de 2:1. Tenemos otros estudios que se han hecho en países como Corea del Sur o en Finlandia, en los cuales la proporción no es de 4:1. Al parecer ellos reportan otras proporciones de 2.5:1 o en pacientes con alto funcionamiento incluso de 1.7:1. Entonces, no estoy diciendo como que los estudios actuales de prevalencia no se hagan de forma adecuada. Sin embargo, sí quiero dejar en claro que debemos de considerar todas estas variables y en quién las estamos realizando. Por lo tanto, si nosotros nos vamos con la visión completamente o absoluta de que el trastorno del espectro autista se presenta casi 4 veces más en el caso de los hombres que en las mujeres, pues sí, pero tenemos problemas de diagnóstico, entonces esto hay que tenerlo con mucho cuidado. Las herramientas diagnósticos son unas herramientas, sí son gold standard, pero nuestro juicio clínico y sobre todo la capacidad que nosotros debemos de tener de considerar todas estas diferencias clínicas entre hombres y mujeres son los que realmente nos van a permitir que estas mujeres con autismo no pasen desapercibidas, ¿no? Y entonces no tengamos estos números tan escabrosos, por decirlo de alguna manera, en que una mujer tiene hasta 13 veces más de riesgo de un intento suicidio o de suicidio, ¿no? Como les mencionaba aquí acerca del camino para el reconocimiento, también la doctora Patricia Zabaleta tiene un artículo precioso que Omar siempre se burla de mí porque yo estoy enamorada de ese artículo y fue una de las razones por las cuales yo estudié la alta especialidad en desarrollo y conducta, que es el de trayectorias, en las cuales menciona cuánto se tarda un paciente en quizá la mamá en hacer el primer reconocimiento de que algo no anda bien con su desarrollo hasta que en el sistema de salud se hace el diagnóstico como tal. Entonces, ¿qué pasa en este camino? En este camino, pues primero necesitamos la percepción de las padres. Y si socioculturalmente yo no espero lo mismo de un niño que de una mujer, por supuesto que esa percepción va a estar sesgada, ¿no? Entonces yo puedo decir, o algo que incluso yo he escuchado de los propios papás, es que no parece, ¿no? Es que no parece autista. Y es como... Bueno, ¿cómo debe de parecer? O sea, ¿qué es lo que tú debes de ver? O sea, lo tomo como un cumplido, el hecho de que me digas que mi hijo no parece autista, o lo tomo como algo negativo, ¿no? Entonces, primero, la percepción de los padres con pues, sesgo sociocultural. Los síntomas que expresan normalmente, que luego vamos a ver, pues no son los típicos, ¿no? Sí están, por supuesto, también con alteraciones en la comunicación social y estos patrones restrictivos de comportamiento. Sin embargo, suelen ser más camuflajeados y suelen ser más socialmente aceptados y por lo tanto pasan más desapercibidos. Otro problema aquí, pues somos, y me incluyo, como los profesionales de la salud, al no capacitarnos de forma adecuada, pues probablemente un trastorno que consideramos que es más o que sucede más en niños, pues por supuesto que las niñas las voy a pasar desapercibidas en general. Y por supuesto aquí la orientación inicial de maestros, que escuché que había también algún docente, claro que también es parte importante de esta trayectoria para el camino en el reconocimiento. Entonces aquí rápidamente lo que ya hemos platicado sobre los padres o cuidadores primarios, las expectativas entre hijas y hijos no son diferentes, los roles de género, juegos para niñas, que aceptamos que estos juegos de simulación a lo mejor son más frecuentes o los impulsamos más como padres o como cuidadores primarios en las niñas que en los niños. Y esta falta de habilidades sociales los asociamos como es que es muy tímida, ¿no? Es que es muy calladita. Ah, bueno, pues no importa, ¿no? Porque es niña y las niñas tenemos que ser tímidas y calladas. Entonces, eso está bien, eso no es anormal en una niña. Entonces,
los maestros y docentes pues son los primeros generalmente también en notar, por supuesto que cuando los niños entran a esta etapa escolar, son los primeros en notar las escuelas pues que tienen estas alteraciones sociales generalmente con sus pares. Y pues las niñas normalmente tienen un comportamiento más reservado, que como los menciono se asocia con timidez, tienen más habilidades sociales que los niños y tienen pocos amigos, pero pues normalmente tienen uno o dos, ¿no? Y pues el camuflaje de los síntomas, que esto ya pues lo explicó maravillosamente bien la doctora Zabaleta. Solo les quería comentar que para complementar este tema, pues el tipo de camuflaje que podemos tener se conoce como el activo, cuando usamos estrategias para enmascarar las dificultades. Yo reconozco que tengo una dificultad social y entonces creo una habilidad para poder, para que tú no notes esa dificultad que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo muy nerviosa y a mí yo sé que me tiemblan las manos, pues quizá empiezo a moverlas o empiezo a usar el cabello para que ustedes no lo noten. O el pasivo, en la cual incluye mímica o imitación espontánea de comportamientos sociales. Entonces yo recuerdo mucho que alguna vez tuve una paciente, una niña, que yo le explicaba a la mamá el diagnóstico. Ella está dentro del espectro autista, ella tiene un cociente intelectual elevado. Y yo le decía a la mamá, es que el contacto visual pues es distinto, la calidad del contacto visual, y la niña me escuchó, entonces me pone enfrente y me dice, es que sí te puedo ver a los ojos, observa cómo sí te puedo ver a los ojos. Y yo fue como, ok, o sea, me queda claro que sí puedes, ¿no? Yo lo que estoy evaluando son los contextos a lo mejor espontáneos, pero a eso se refieren como estas estrategias de forma activa que los niños realizan. Y entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, el camuflaje es una necesidad que han creado, que han necesitado recurrir estos pacientes en general con autismo, pero mucho más las mujeres, para ser aceptados en una sociedad que no las acepta. Y entonces es como traer una máscara todo el tiempo, que por supuesto es agotador, ¿no? O sea, pongámonos todos en ese punto en el que yo tengo que dejar de ser yo para que tú me aceptes. Pero llega un punto en que por supuesto que eso explota, por supuesto que es cansado, y entonces vemos toda la comorbilidad que ya vimos en la ponencia anterior, afectiva, muchísimo más pronunciada, muchísimo más severa e incluso hasta mortal. Y aquí, pues, un tema importante que es del personal de salud. Sé que están varios estudiantes aquí y algunos de escuelas y facultades de medicina. Pues antes que nada quiero poner, digamos, en evidencia un poco la violencia que se vive dentro de los consultorios médicos. Lo hablo por mi propia, porque pues soy médico, ¿no? No voy a hablar de los consultorios de psicología o terapeutas, pero sí la violencia que se vive dentro de los consultorios cuando yo no valido o yo no valido la preocupación de los padres. Porque en esta trayectoria, si tú le preguntas a los papás, ¿cuándo te diste cuenta que algo no andaba bien en el desarrollo de tu hijo? Las mamás y los papás te dicen, desde los 12 meses yo sabía que no había algo bien con mi niño. Desde los 18 meses yo sabía. ¿Y a quién se lo expresaste? Al médico general, se lo expresé al pediatra. ¿Y qué te dijeron? No, pues que mi hijito, pues que le diéramos chance, ¿no? O que los niños son flojitos para hablar. No, los niños no son flojitos para hablar, no son flojitos para caminar, no son flojitos para sentarse. Y cuando encontramos algo que no va de acuerdo a su desarrollo, tenemos que hacer algo. Y si yo no sé qué hacer, lo derivo con quien sí sabe y lo derivo con quien sí puede. Pero el tiempo es vital en estos niños. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En las últimas políticas públicas, sobre todo el 2020, y en el Pacto por la Primera Infancia, está bien reconocido que los niños y niñas de este país, por lo menos hasta los 6 años de edad, se le tiene que hacer por ley 6 evaluaciones de desarrollo, empezando por el mes de edad. Al mes de edad, a los 6 meses, al año, a los 18 meses, 24 meses, y así no correspondiente, hasta por lo menos antes de los 6 años de edad. Entonces, si estas evaluaciones de desarrollo se hicieran de forma adecuada, como obliga ya las políticas públicas, no tendríamos por qué recibir niños o niñas con hacerles diagnósticos tardíos, porque yo seguí tu desarrollo desde el mes de edad. El problema es que no lo estamos haciendo, no estamos evaluando los desarrollos, ¿no? Y alguien preguntaba esto, como ¿a qué edad es lo más temprano que se puede diagnosticar? El asunto es que antes de hacer el diagnóstico tenemos que empezar a ver estas evaluaciones de desarrollo y estos rezagos o retrasos en el desarrollo. Entonces, eso es lo que nos va a dar la pauta para diagnosticar rápido y tratar pronto de forma oportuna.
Y pues por último esto de las herramientas diagnósticas que pues ya sabemos en la DIR A22 que son conocidas como el gold standard. Si nos vamos a la revisión de la literatura pues observamos que las muestras con las que fueron validados estos instrumentos pues se hicieron en su mayoría con poblaciones masculinas y por supuesto que el fenotipo masculino es más sensible a estas herramientas diagnósticas, ¿no? Y entonces aquí se valora muchísimo y es de celebrarlo como mexicanos el hecho de que personas como la doctora Albores haya realizado pruebas que nos incluyen a todos como hispanos, como mexicanos, y que este punto de corte sea menor para niñas, porque entonces esta sensibilidad de tamizaje pues es más rápido y no se me van tan fácil con este tipo de herramientas. Por eso, ojo, aquí no estoy criticando el hecho de que no dejen de ser gold standard o sean malas herramientas, sino que hacer pues lo que está haciendo la doctora Albores, ¿no? Seguir investigando y seguir teniendo herramientas en las cuales nos puedan incluir a más en lugar de sesgarnos y en lugar de dejar a las personas fuera de su diagnóstico. Y pues aquí acerca de ya un poco más, para finalizar, les voy a platicar ciertos puntos muy específicos sobre el fenotipo femenino. Pues es un mito y esto es bien común que sucede, pues no creo que sea autista porque pues sí me ve a los ojos, ¿no? Ya les platiqué sobre esta niña que me decía, sí te ve a los ojos y también puedo sonreír, y o sea, como retándome de observa cómo sí lo puedo hacer, ¿no? Está casada, tiene hijos, tuve la fortuna de estar también en un congreso del DIF en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, y se me acercó una señora de 65 años a los cuales se le hizo el diagnóstico a los 60 años. Y la causa que se le hizo el diagnóstico fue porque cuando empezó la pandemia le dio una crisis de ansiedad fuertísima porque dejó de hacer toda su rutina cambió. Le hacen el diagnóstico después de esta crisis de ansiedad que tuvo que estar incluso hospitalizada. Y entonces ella empieza a darle sentido a toda su niñez, a todo su desarrollo, a toda la violencia que ha vivido en la adolescencia. Y ella me dijo, después de esta ponencia, gracias por visibilizar esto, porque además hoy me doy cuenta que no estoy rota, que no estoy descompuesta, que soy autista, que soy especial, que soy diferente, pero no soy todo eso que me violentaron toda mi vida, ¿no? Entonces sí, claro, por supuesto, el diagnóstico es bien importante, el diagnóstico cambia vidas. No se vale esto de que, pues más o menos, o pues que, pues leve, pues tiene rasgos, no, o sea, somos o no somos, porque sí cambia la vida, sobre todo en las estrategias que hagamos para poder ayudarnos, ¿no? En todos los déficits que podamos llegar a tener. Entonces sí, el diagnóstico sí cambia vidas para bien. Y pues lo que les decía, ¿no? Pues no parece, no, es que no parece que tu niña tenga autismo. Muchas mamás también se quejan de eso, es como, o sea, lo tomo como un cumplido, lo tomo como algo negativo, el hecho que me digas que no parece autista. Entonces, pues aquí encontramos, para terminar, pues estas diferencias clínicas, ¿no? Sobre todo en la interacción social, en la comunicación y el comportamiento restringido, que igual la doctora Cornago, ella menciona que a ella no le gustan los comportamientos restringidos, sino son comportamientos pasionales, ¿no? Como cosas que me atraen muchísimo y que me gustan muchísimo hacer, que pues supongo que también todos tenemos. El problema es cuando esos comportamientos restringidos o pasionales pues interfieren en mi calidad de vida o en mis actividades y mi funcionalidad. Y entonces encontramos aquí que estos comportamientos restringidos, por ejemplo, como lo mencionaba la doctora Álvarez, pues pueden ser socialmente afectados, ¿no? Y encontramos, por ejemplo, aquí, que seguro todos la conocen, que a lo mejor mi comportamiento restringido es el medio ambiente, ¿no? Y entonces tengo una pasión por el medio ambiente y entonces eso es aceptado porque me vuelvo una activista, pero entonces también puede llegar a contribuir o puede llegar a interferir con mis relaciones porque yo lo único que quiero hablar es de eso, o grupos de pop, o maquillaje, o aves, o animales. Entonces podemos decir que son comportamientos mucho más aceptados socialmente y entonces pasan desapercibidos, pero cuando le preguntas a la persona te das cuenta que en realidad esos comportamientos llegan a influir en la funcionalidad de su vida cotidiana. Y pues aquí les puse un cuadro que creo que resume muy bien acerca de las diferencias del fenotipo femenino y nos menciona aquí, por ejemplo, la interacción social, que son más conscientes de la necesidad de la interacción social. Entonces sí suelen tener algunos amigos, pocos, pero sí entienden que es necesario como convivir para poder vivir en sociedad. El deseo de interactuar con otros, que pueden ser como muy tímidas, pero también pueden ser muy determinantes y muy
Igual tuve una niña que ella decía que justo me la mandaron, pero por problemas de comportamiento, porque le decían que ella era como muy rígida y como muy enojona y como muy... Pero la realidad es que ella lo que tenía era que era muy determinante en lo que decía y quería que se le tomara en cuenta, ¿no? Pero a lo mejor eso, pues en nuestro contexto suele ser como, pues no tan bien visto. Tendencia a camuflajear estas dificultades. Uno, pocos amigos, usualmente suelen tener pocos amigos a lo mejor en edades tempranas como en la primaria, pero pues también sufren muchísimo bullying ya en edades de la adolescencia, ¿no? Y en la comunicación tienen mejor imaginación y controlan más este juego de imaginativo, simbólico, el hecho de que pues es más fácil tener un juego simbólico imaginativo cuando me das una muñeca, ¿no? Se entiende que tengo que darte de comer a lo mejor, o tengo que dormirte a que si me das una pelota. Y patrones restrictivos, lo que les comentaba, que sí suelen ser, pero son socialmente pues más aceptados y pues pasan desapercibidos, ¿no? Aquí no me voy a detener, pues ya hablamos anteriormente que la comorbilidad es importante también en el trastorno del espectro autista. Aquí les puse algunas de los cuales son más frecuentes en las mujeres. Quiero recalcar, por ejemplo, los trastornos alimentarios. Si yo sé y tengo más conciencia de que necesito esta interacción social y que necesito camuflajearme, por supuesto que mi imagen corporal va a influir también muchísimo en lo que yo quiero pretender. Y si no lo logro, pues entonces tengo más riesgo de un trastorno alimentario, ansiedad, depresión, psicosis y por supuesto suicidio. Entonces, como conclusión, pues quiero comentarles que varios elementos están implicados en el predominio masculino del diagnóstico del TEA. La metodología de los estudios, factores socioculturales y familiares, necesidad de nuevas herramientas, y debemos mantener en mente que las niñas y mujeres sin discapacidad intelectual y sin problemas de comportamiento experimentan más retrasos en el diagnóstico, error diagnóstico, o no son identificadas pues en lo absoluto, ¿no? Como el caso que les mencioné hasta los 60 años. Recomendaciones, quiero dejar bien en claro esto: ser mujer y tener autismo es una doble discriminación. Afortunadamente hay muchas personas que están poniendo esto en visibilidad y claro ejemplo de esto son estas jornadas de autismo dentro del IMEGEN, dentro de una institución totalmente primariamente académica y científica, en las cuales sí necesitamos visibilizar esto que existe y que todos tenemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues desde las trincheras de los que a todos nos toca, donde ustedes se gustan acomodar, personal de salud, padres, maestros o sociedad en general. Y pues gracias.